anunciaron medidas económicas. El presidente ha dicho que por la crisis de la caída del petróleo, más los efectos del coronavirus en la economía mundial, le obliga a tomar decisiones para el país. Esta mañana ha señalado nuevamente que se apuntaría a los subsidios de los combustibles. Esto ya tiene un antecedente, como lo que ocurrió en octubre. ¿Significa entonces que ustedes saldrían nuevamente a las calles? Es evidente de que el presidente Moreno continúa con su política neoliberal y de tomar medidas en contra del pueblo ecuatoriano. La situación que vive el país se refleja en los problemas a nivel mundial y hoy entonces pone como ejemplo el tema del coronavirus y el tema de la baja del petróleo. En esa línea, la 13ª Convención de los Trabajadores y Organizaciones Sociales resolvió de que si el presidente Moreno toma medidas que afectan a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano, como el tema de concesiones, reformas laborales, el tema de eliminar los subsidios, habrán acciones desde estos sectores de trabajadores y organizaciones sociales. El presidente Moreno continúa con la práctica de tomar decisiones más fáciles, y esas decisiones más fáciles es seguirle dando garrote al pueblo ecuatoriano con estas malas decisiones. Y entonces los trabajadores hemos planteado alternativas, sin embargo no se ha recogido. Hemos presentado una propuesta desde las organizaciones sociales del movimiento indígena, de los trabajadores, en el mes de octubre, y tampoco se ha tomado en consideración. Y en esa línea entonces esperaremos los pronunciamientos del presidente, y inmediatamente el Frente Unitario dará a conocer su posición en las próximas acciones. Bueno, en términos generales, las acciones significa salir a las calles, porque ¿qué otro recurso le queda a los trabajadores? Las acciones significa salir a las calles y tomar las distintas acciones. Porque es correcto, creo que hoy, ratificar de que el presidente tiene en sus manos diferentes propuestas. Creemos nosotros que frente a la situación que vive el país, frente a la situación a nivel mundial, es correcto que el gobierno como tal establezca una moratoria a la deuda externa. Se van miles y millones de dólares frente a este tema. No estamos planteando que no se pague, una moratoria. Es una propuesta que siempre hemos planteado. Segundo, hay que cobrar a los evasores de impuestos. Las cifras de la SRI reflejan de que son 4.500 millones de dólares. Tercero, hemos planteado que se revise los contratos de las telefonías Claro y Movistar. Se nos llevan 3.000 millones de dólares. Si solo nos dejaran el 50%, estaríamos con un ingreso de 1.500 millones de dólares. Entonces, hay alternativas, pero lamentablemente el gobierno, su gabinete, ratifica en tomar decisiones más fáciles, más sencillas, y esas decisiones es darle medidas antipopulares al pueblo ecuatoriano. Se nos viene un nuevo octubre, entonces. Si es que el gobierno no ha aprendido las lecciones de que cuando se hace uso del poder económico y político para tomar decisiones en contra del pueblo ecuatoriano, es evidente que habrán reacciones. No hemos tenido respuestas de la propuesta presentada por los distintos sectores sociales, no hemos tenido respuestas de las propuestas presentadas por el Frente Unitario en el tema de las medidas económicas, y entonces es evidente de que si no se escucha a los distintos sectores, al pueblo ecuatoriano, habrán acciones, habrán movilizaciones para desde las calles, haciendo uso del derecho a la resistencia, hacer respetar los derechos individuales y colectivos que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Es decir, el gobierno no aprendió la lección de octubre. Lamentablemente, cuando el gobierno ratifica de que está condicionado a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y que recientemente tuvo un espaldarazo del presidente de Estados Unidos, de las multilaterales, persiste en tomar estas medidas. Pero el presidente tiene que estar consciente de que cada 10 ecuatorianos, 9 no están de acuerdo con su política, y entonces eso debe tomar en consideración. Pero el fundamental, creemos nosotros, de que se debe tomar decisiones, medidas para los que se han beneficiado
de la crisis, porque hay perjudicados y también beneficiados. La banca, 600 millones de ingresos de ganancia en el 2019, los grandes grupos económicos, más de 450 millones de dólares, solo 30 empresas han tenido ganancias que bordean los 2.500 millones de dólares y no se toman medidas en estos sectores, sino que perjudicar al pueblo ecuatoriano. Con estas medidas es evidente que el que va a ser más afectado son los 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que están en la desocupación, en el subempleo, que no tienen un ingreso permanente, que por lo menos puedan vivir dignamente con su familia. Y entonces ellos van a ser los más perjudicados y el Frente Unitario, las organizaciones sociales, en esa línea vamos a defender esos derechos. Ahora, en términos prácticos, ustedes representan al sector sindical, lógicamente a los trabajadores, y para efectos de una movilización o de acciones van a requerir el apoyo y el respaldo de otras organizaciones. Y su aliado natural es la CONAIE en este caso, como de hecho ocurrió en octubre que estuvieron juntos. Me imagino que estas acciones serán coordinadas también con el Frente Indígena. Es evidente de que sí, la unidad de las organizaciones sociales del movimiento indígena del pueblo ecuatoriano demostrado en el mes de octubre. Si es que el presidente Moreno ratifica su política neoliberal, nos volveremos nuevamente a encontrar. Hemos venido trabajando en conjunto con la CONAIE, con la ECOSUNARI, con el Frente Unitario y las organizaciones sociales, y en esa línea entonces actuaremos si es que el gobierno toma medidas antipopulares. Ahora, el llamado de muchos sectores dicen que es momento de deponer actitudes contrarias, que hay que unir esfuerzos, que la situación económica y la crisis que vive el Ecuador no ha sido necesariamente por factores internos de la economía, sino un coletazo de la crisis mundial. ¿Qué puede darse para evitar una crisis? Porque el país no puede perder como perdió en octubre, por ejemplo. El problema es de que siempre nos han planteado de que debemos hacer esfuerzos extras, que debemos deponer posiciones, que debemos plantear alternativas que lo hemos hecho. El problema es de que los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, no es el responsable de la situación crítica que vive el país, de las malas decisiones de los gobiernos de turno. Durante 10 años del correísmo se nos robaron los recursos del pueblo ecuatoriano. Tuvo sus mejores ingresos de los últimos 60 años. Tuvo ingresos que sobrepasan durante los distintos gobiernos que han pasado en nuestro país, y se nos robaron, se nos rifaron recursos del pueblo ecuatoriano. En el actual gobierno se toman decisiones que siguen beneficiando a la banca de los grandes grupos económicos. Y entonces los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, no es responsable de la crisis que vive el país. Y entonces se toman decisiones que no ayudan a seguir adelante. ¿Cómo es posible de que se invierta 4.000 millones de dólares para darle elementos a los militares para reprimir al pueblo ecuatoriano? ¿Cómo es posible de que se diga de que se va a entregar 60 millones de dólares a la policía extras al tema del presupuesto, en vez de invertir en el tema del empleo, de la educación, de la salud, que hoy requiere una política preventiva sobre el tema del coronavirus? ¿Cómo es posible de que se gasten 2.700 millones de dólares en circos en vez de invertir para generar empleo? Entonces, las malas decisiones que han tomado los gobiernos de turno no es responsabilidad de los trabajadores del pueblo ecuatoriano. Y entonces ya estamos cansados de escuchar de que es momento de poner el hombro, de hacer esfuerzos extras cuando todo la historia del país lo hemos hecho, y el pueblo ecuatoriano ya está cansado de esas malas decisiones. Se nos viene la calle entonces. Se nos viene el derecho a la resistencia que nos asiste a la Constitución, se nos viene las calles enmarcados en la unidad de los distintos sectores para hacer respetar nuestros derechos y para condenar políticas que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano.